Arratsaldeon denoi, eskerrik asko bertaratzagaitik. Gaur zaintza eta mendekotasunari buruzko informazioa eta eztabaida jardunaldien azken saioa dugu, laugarrena. Lehenengo saioan ikuspegi instituzionala jorratu genuen, bigarrenean alderdi politiko eta sindikatuen ikuspegi alternatiboa. Hirugarrenean senideen, langileen eta mugimendu feministaren testigantzak eta iritziak entzun genituen. Eta gaur, etorkizunarako proposamenez jardungo dugu. Hoy, en esta última jornada de información y debate, nos presentan sus propuestas para la democratización y para un cambio de modelo en el sistema de cuidados y dependencia. Santi Ugarte, a mi derecha, portavoz de Gipuzkoako Senideak y miembro de la Federación Zaintza Babesten, que nos hablará sobre la democratización de los cuidados. Xavier Monreal, portavoz de la Asociación de Familiares de Residencias Babestu, que explicará la propuesta de la asociación sobre un nuevo modelo de atención residencial. Y Enrique de la Peña, que ya le conocéis, miembro de Babestu, que nos hará una propuesta sobre para cómo reconstruir el sistema revirtiendo la privatización. Cada uno de los ponentes tenéis 20 minutos para realizar vuestra exposición. Después se abrirá un turno de preguntas o reflexiones. Eta amaitzeko luntz txiki bat edukiko dugu. Bertan aukera izango dugu lagun artean hizketan eta gogoetan jarraitzeko. Bai? Orduan zuen txanda. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, yo como guipuzcoano empiezo por lo que hemos tenido esta mañana. Esta mañana hemos tenido una mesa redonda con los 5 partidos políticos que se presentan a la Diputación de Guipúzcoa. Ha sido una iniciativa, bueno, pues de un movimiento que hemos intentado que cuajara, no ha cuajado mucho, pero que era Zaintza Demokratizatu, democratizar los cuidados. Y bueno, pues por lo menos es la primera vez que hemos llevado a esta gente en una campaña a que hablaran expresamente de cuidados. Y realmente ha sido interesante porque hablando entre ellos han tenido que ajustar las cosas y hemos visto cosas positivas. Bien, yo creo que ha sido interesante. El contexto en el que hemos estado allí y ahora mismo es que los cuidados están mal. Esto no es ni una novedad. Está mal y no hay un consenso de hacia dónde van. Es decir, hoy en lo que hemos hablado esta mañana había un consenso en que tenemos que ir a otro espacio, pero previamente tenemos que fijar la transición, mirar hasta dónde. La transición también hay que hacerla para llegar a otro esquema, a otro funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de esto siempre decimos que hace falta una ley. Los otros 3 pilares del estado de bienestar, educación, sistema sanitario y seguridad social, tienen un montón de leyes. El tema de cuidados es el nuevo, es algo que coge fuerza después de que los otros 3 pilares, que son tema ya más de la posguerra, de otro momento político, esto viene ahora, que es cuando el envejecimiento, el cambio de la entrada de la mujer fuerte en el mundo del trabajo sin haber podido dejar o compartir el trabajo de casa, y luego la familia, ¿no? que ha cambiado radicalmente y va cambiando, ¿no? Entonces, esto es un tema nuevo y todos tenemos conciencia de que estamos en un tema nuevo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que hace falta una ley, un pequeño repaso de qué es lo que tenemos de leyes que nos afectan aquí en este momento, Lo tengo puesto ahí. El Estatuto de Gernika, la Ley Vasca de Servicios Sociales, que cuando se hizo todavía los cuidados no eran un derecho subjetivo. Esto fue algo en lo que, bueno, pues a partir del concierto, del estatuto, había un movimiento y desde entonces pues el País Vasco tiene la fama de que aquí se gasta muchísimo más que en otros territorios y todo eso, ¿no? Eso fue impactante y quedó ahí. Pero ahí, bueno, ya la cosa empezó a no ir tan bien, ¿no?
Luego viene la Ley de Territorios Históricos y ahí nace uno de nuestros grandes problemas. Alguien entendió que los cuidados y los servicios sociales era un tema que por derechos históricos tenían que ir a la Diputación. Los demás servicios base de ese derecho o de ese Estado de Derecho y esos servicios que son universalizados no tienen peso en las diputaciones. Las diputaciones se dedican ahora a cuidados, pero aparte de eso, a montes y carreteras. No tiene nada que ver con un servicio social universalizado. Claro, aparte de eso, pues, sobre todo, los que han mantenido el poder, básicamente, bueno, creo que aquí, desde el primer día hasta el último, en Guipúzcoa cambiaron una vez, en Álava ha sido más alternativo, pues este modelo les ha ido, y este modelo huye de leyes, huye de normativas, y abusa de tener dinero y repartir el dinero según los programas y momentos que tiene, ¿no? Es decir, mucho o muy poco que ver con algo democrático. Si pusiéramos a la institución foral, a las instituciones forales vascas, una nota sobre la calidad democrática, no pasa en el 5, no pasa en el 5. El poder legislativo que tienen es, bueno, no tienen su pequeño parlamento, pero están muy lejos de poder controlar la masa ingente de dinero que mueven a su libre albedrío y además con ese juegan. Clientelismos, en fin, otro montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí se da algo que parece que como eso costó la escisión del PNV y todo eso, ¿no? Pues parece que eso es una cosa gravísima que no se puede tocar. Y el tocar la Ley de Territorios Históricos es tan sencillo como que una ley ordinaria en el Parlamento Vasco diga que el liderazgo de los cuidados tiene que llevarla al gobierno vasco por mayoría simple, y ya está, no es más. Hoy, en el Parlamento Vasco, las fuerzas de izquierda son mayoría. Las fuerzas que dicen en sus programas que esto va mal y que debe unificarse y que debe liderar el gobierno vasco son mayoría. Otra cosa es que hay un partido pues, que está haciendo la cama a otro y el modelo neoliberal se ha implantado ya de forma brutal, ¿no? Bueno, pues esa sería la segunda ley. El salto grande viene a nivel estatal, que es la ley de dependencia, que es donde ya se plantea que los cuidados son un derecho subjetivo. Entonces todos tenemos derecho a ser cuidados y no si hay dinero o no hay dinero, ¿eh? Otra cosa es cómo nos cuidan, pero todos tenemos derecho a ser cuidados. Y hay, en el gobierno vasco, fue el de izquierda, Euskadiko Esquerra, era el consejero, era Madrazo, el que planteó esta ley. Se ve que en algunos sitios le metieron la cuchilla, pero salió esa ley, que en algunas cosas se ve claramente que no era hecho por los que mandan ahora, Por ejemplo, en el tema de participación, la ley dice cosas interesantes que no se cumplen, ¿no? Bueno, entonces tenemos eso, la ley 2006, y en el 2008 esta ley ya marca que ya son muchos años que se hizo esa ley, es la que crea los servicios sociales y pone eso en marcha, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en este momento como base legal, con ese problema grave, que si planteamos que esto es un derecho para todos los ciudadanos vascos, pues los derechos, miras la ley y no están, hay cosas, pero en un sitio pone cuánto tiene que pagar, cuánto tiempo tienes que estar lo máximo en una lista de espera, no pone cuántos centros públicos tiene que haber y cuántos privados, y claro, ahora la realidad es que es diferente en cada territorio, y eso, bueno, pues es que se están saltando la ley de dependencia, que eso es mucho más grave. Luego lo hablamos. En muchas cosas se están saltando, pero sobre todo hacia dónde van y qué vamos a intentar corregir, ¿no? Simplemente yo voy a dibujar las líneas maestras, no voy a entrar al detalle que luego mis compañeros van a estar mucho más afinados, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas graves, porque además no está en revisión. Nosotros vemos que el partido que está en las 3 diputaciones está encantado con este sistema porque le va, ¿no? Y sobre todo porque está siendo un elemento absolutamente necesario para implantar el modelo neoliberal que tenemos de cuidados. Un modelo neoliberal donde es el mercado
el que tiene que arreglar las cosas, punto. Esto no tiene nada que ver con lo que hay en la mayoría de países de Europa, esto es más anglosajón, más americano y tal, y bueno, esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco la base de lo que tenemos, entonces que estamos viendo que las leyes son ya antiguas, la situación es diferente, y en cuanto a que esto no era un derecho histórico, pues cuando los fueros estaban en su apogeo, la Edad Media, los cuidados no existían, la gente se moría muy tempranito y el clan familiar cuidaba, y el que se quedaba en la calle pues ya le recogerían en algún convento, o vete a saber, algo así, pero esto hasta antes de ayer. Ahora estamos en otra situación, la sociedad en cuanto a este tema ha cambiado radicalmente, entonces no vale apelar a esos derechos históricos, ¿no? En todo caso, pues puede haber parte de lo que son las políticas sociales que, bueno, pues igual, ¿no? Porque muchas de las cosas, pues no sé, pues por ejemplo, los niños que quedan abandonados, los ayuntamientos, los pequeños, no tienen estructura, la Diputación, pues bueno, coge ese servicio. Bueno, puede haber cosas que, bueno, que sí pueden encajar porque no tienen ese volumen tan grande, ¿no? Pero una cosa como los cuidados, que es universalizado, que todo el mundo tiene derecho y que afecta a todo el mundo, pues no puede ser que entendamos que esto es histórico. Esto es nuevo, esto no tiene historia. Por tanto, es mentira. Que sea, nosotros yo creo que con fuerza tenemos que plantear que hay que quitar, en el tema de cuidados, hay que quitar el liderazgo a las diputaciones, porque entre otras cosas es divide y vencerás. Seguimos. Bueno, una cosa que me suele gustar leer, es feo leer una ley porque aburre, pero hasta dónde llega lo que se está planteando aquí es que en la ley del 2008, en la ley de dependencia que se hace, o de servicios sociales que se hace en el País Vasco, se crea el órgano interinstitucional de servicios sociales, que según dice la ley es para coordinar los 3 territorios para que no se vayan y no se hagan cosas diferentes, ¿no? Bueno, pues esa ley en su artículo 44.3a dice que si hay una decisión que le afecta a ese territorio y no le gusta, puede vetarlo. La Diputación de Vizcaya viene vetando un montón de propuestas de las otras diputaciones. Lleva tiempo y no se hacen públicas. Esto en democracia no tiene parangón, no existe en ningún sitio un órgano de participación donde uno, además lo dice claro, uno que se sienta afectado, que le afecte, puede decir que no, y se paraliza. Entonces, ¿qué democracia tenemos? ¿Dónde podemos nosotros plantear que se vayan escribiendo nuestros derechos si el diputado general puede decir que no? Esto te lo cuentan en Guipúzcoa, la gente del PNV lo cuenta, porque allí la situación es diferente. Entonces, algunas propuestas que han hecho dicen que no pasan ni del bachoque. Derecho de veto y punto. Esto no tiene parangón y está ahí, en la ley. Algo que es totalmente antidemocrático. Bueno, seguimos un poco para adelante para comer el tiempo y empiezo a hablar. Bueno, la crisis del COVID, no voy a explicar nada más que lo que pone ahí, sin diagnóstico consensuado. Pasa algo tan fuerte, no ha habido ningún intento de que se consensúe cuáles fueron las causas, para que por lo menos para empezar la fase siguiente hayamos puesto un suelo, compartamos por lo menos en gran parte qué es lo que ha pasado y tiremos para adelante. Pues no. Las 3 diputaciones, en cuanto ya dejamos de salir en la primera página de los periódicos porque iba muriendo gente y todo eso, ya se lanzan a decir que el 85% de las personas mayores quieren ser cuidados en casa. Empiezan a decir cosas, ¿no? Y empiezan a hacer planes. Empiezan a hacer planes de investigación y montan 3 centros de investigación en cada territorio lo suyo. Como somos muchos millones de vascos, pues hacen 3. En Guipúzcoa se llama Adinberri, en Vizcaya se llama, por supuesto dicho en inglés, Nagusi Intelligence Center. Claro, yo cuando lo leí dije, esto es la hostia. Y en Álava no sé cómo es el nombre, ¿no? Nagusi Intelligence Center. Claro, lees y dices, ¿qué es esto? Pues esto es simplemente que cada uno se pasea por Europa con los que quiere, traen expertos internacionales, en Vizcaya traen unos, en Guipúzcoa traen otros, en Álava traen otros, está haciendo cada uno la historia por su cuenta. ¿Y esto qué es? Un país tan pequeño, hace falta consenso, pero ni ellos, ¿no? Entonces van tirando así. El diputado Rementería nos explicó a todos lo del TIC, ¿no? El TIC todo eran pantallas, y yo me imaginaba
un dron trayendo un pañal también, ¿no? Y un microchip que cuando uno se cae, según cómo esté, pues llame directamente al 112, a la funeraria o toque el timbre de... Es que plantea eso cuando se está diciendo todo lo contrario, cercanía, etcétera, 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 ¿no? Bueno, no hay diagnóstico. No hay diagnóstico, nosotros algunas cosas ya hemos planteado, ya planteamos un montón de cosas. Las residencias, un desastre. Los ratios, las huelgas, un desastre, todo lo que ha pasado. Listas de espera. Y nadie habla de la lista de espera, parece que eso tiene que ser así. Se muere gente en la lista de espera desde el momento en el que una familia, después de pasar normalmente un trago, una situación oye, pues vamos a llevarle ya a una residencia, que eso no se toma un día y ya está, ¿no? Eso cuesta. Se toma la decisión, entonces empieza el calvario. Pides la valoración, un día vienen, otro día te enteras de lo que hay y luego te empiezan a decir a dónde, qué es lo que tienes y pasan meses. Aquí no sé cómo está, en Guipúzcoa faltan 500 camas. No, ya sé. Fatal hay así de grande, eso es, ¿no? Entonces, en Guipúzcoa faltan 500 camas. Faltan 500 camas y la estancia media allí es de 6 meses. 6 meses. Es una barbaridad, ¿no? Eso es que faltan 500 plazas. No, es la lista de espera, es mentira. No hay plazas suficientes, ¿no? Bueno, diferencias entre territorios, ya he dicho, porque, bueno, el otro día un compañero mío me contaba que su familia quería llevar de Guipúzcoa a Álava a una persona, un calvario. Vas allí hay otra lista de espera y tú lo quieres, piensas que vas a coger y colocarlo. Y bueno, es una historia gasto público bajo. Por supuesto, estamos muy por debajo, luego Quique ya va a explicar mejor con números, muy por debajo de lo que se entiende que corresponde solamente por ser europeo. El tema de las internas está ahí, y sigue estando. El tema de las internas es ilegal, es una cosa que tenía que ser prohibida, escandalosa, tenía que estar así, pero siguen ahí, pues porque funciona. Ellas tienen necesidad y bueno, pues tú tiras y eso pone, pues es dumping puro porque empiezas con un precio bajísimo, pero siguen estando ahí, y nadie se rasga las vestiduras. Protocolos inexistentes, que eso ya contarán mis compañeros. Los cuidados en casa, cuando dicen nuestros diputados que el cuidado a casa que es alternativa o es cuento, ¿verdad? Para eso hay que cambiar. Yo estuve en una conferencia en Guipúzcoa donde venían expertos internacionales a hablar de calidad, ¿no? Cómo se tenía que controlar la calidad en las residencias, en los cuidados y tal. Y al final de la charla nos dimos cuenta de que ellos planteaban el control sobre la calidad de los cuidados de la misma forma en las residencias que en los domicilios. Y claro, a nuestros políticos se les salían los colores, ¿no? Porque aquí el cuidado en casa no tiene ni control ni leches. Si cuidas tú, yo he cuidado a mis padres y claro, yo sé cómo los cuidé, lo mejor que pude, un desastre. Yo era solo, yo no sé de esto, ni tengo más apoyo, ni tengo recursos, ¿sí? Estaba con ellos, para darles pena, ¿no? Entonces, no hay, pues, para cuidar en casa, eso que está diciendo el diputado Rementería que se va a hacer, no sé, yo leí una vez desde que es del ambulatorio de bombero Chani, que iban a cubrir a no sé cuánta gente, y dije, qué barbaridad, solamente decirlo, ¿no? Pues les vale todo, ¿no? Ese es el cuidado en casa, ¿no? Un desastre. Y lo de que ahora el 85% de los mayores quieren que les cuiden en casa, antes también. Es que el 85% de la gente no quiere ni enfermar, no quiere ni morirse. Claro, si tú vas preguntando qué quieres, no quieres ir, claro, quieres estar en casa, pero para eso tienes que tener una infraestructura de la que no sabemos ni cómo es eso. Intuimos algo, no sabemos ni cómo es, ni se ha empezado, ¿no? El copago. El copago, en la charla de hoy de Donosti, hasta el del PP, Miquel Lezama, ha dicho que es una barbaridad lo que se paga, que no puede ser, que esto no es un servicio universalizado, ¿no? Y participación de los familiares, eso ya os contará mejor aquí mis compañeros, porque eso da mucha más vergüenza y yo prefiero pasarlo por alto. Bueno, en el COVID terminamos aquí. En Europa, ¿qué pasa? Cuando termina el COVID, bueno, pasan muchas cosas, pero hay algunas cosas que son lapidarias y las dicen. Una, desinstitucionalización, es decir, que la gente si está en un sitio tan grande, cuando hay problemas, no hay por dónde sujetarlos, es gente vulnerable y pasa lo que ha pasado en el COVID. Por tanto, señores, vacíen. En Guipúzcoa se dio también, hace un par de años, el diputado general
dijo que iban a hacer una residencia modelo de 150 camas, que iba a ser la bomba. En la misma charla en inglés, el que venía de Dinamarca dijo que allí estaban prohibidas, creo que dijo que fueran de más de 30, y aquí se quedó tan campante. Bueno, ahora ya han cambiado, porque claro, viene el tema de la desinstitucionalización y hay que hacer cambios, ¿no? Otra cosa que plantean desde Europa, eso está escrito, es que hay que mejorar las condiciones de empleo y de trabajo, que si no se mejoran, la gente no quiere trabajar en este sector, que este es un trabajo que a mismo salario que en otros sectores la gente se va, porque tiene un desgaste psíquico tremendo, porque al final te llevas la relación personal con el que está, se mueren continuamente, y claro, eso hay que vivirlo. Entonces, en condiciones iguales la gente se va, es mucho mejor trabajar en la limpieza, no te llevas mochila a casa, ¿no? Entonces, eso lo plantean en Europa, pero aquí no les llega, aquí siguen de huelga un día y el otro, y las diputaciones lo único que están preocupados es que se cumplan los servicios mínimos, unos hijos de eso. Es lo único que les preocupa, que se cumplan los servicios mínimos, en vez de decir, oye, pues vamos a ver, ¿no? Bueno, pues eso en Europa también está así planteado, con claridad. La generación, el tema de cuidados en el norte de Europa se planteó ya hace unos 40 años o más, ¿no? Que empezó todo esto, que nos ha llegado aquí más tarde, porque nosotros somos mediterráneos de familia, más cristianos y esas cosas, y bueno, pero allí plantean con claridad que en este momento no hay gente para relevar a las que ya se están jubilando de aquel tiempo. Entonces, que hay que pagar más, que si no esto no se puede sujetar. Bueno, pues eso dice Europa y aquí eso ni lo escuchan. Todavía los convenios, dice la Diputación, que eso hay que hablar con las empresas, ¿no? Ellos no tienen nada que ver, aunque sean los que financien, ¿no? Bueno, pues eso dice Europa. Bueno, y aquí, lo pongo ya en rojo, la respuesta del neoliberalismo vasco, porque esto no tiene otro nombre. Esto es un régimen neoliberal, esto no tiene nada que ver con lo que el partido que está ahora, pues al inicio de la autonomía, era Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana, pues bueno, era parte de los acuerdos socialdemócratas. Pues bueno, había un componente, pero estos ya se han ido más adelante, estos son anglosajones, esto es ya el mercado y el mercado. Todo lo que se pueda convertir en empresa funciona, lo que no se puede convertir en empresa, pues no tiene salida. Eso de que sea la sociedad, esto no es empresa. Si esto se puede hacer con empresa, ya está, ¿no? Bueno, pues el neoliberalismo vasco entonces empieza a decir que el 85% en casa, entonces, pues, señores, dejen de preocuparse de las residencias. Parece que eso ya ha terminado, como que no importa. Y las residencias tienen que estar, porque si no hay residencias, cuando llega a esa situación, ¿qué? En casa podrás estar, hay que hacer todo lo posible, sí, pero hay cuadros ya donde no se puede. Entonces, la residencia tiene que estar. Entonces, no se quiere hablar de las residencias, ¿no? ¿Qué otra cosa plantea el sistema neoliberal vasco? Más diferencia entre los territorios. No hay ni siquiera un tirita se están poniendo. En ni un momento el gobierno vasco ha dicho, vale ya, vamos a coordinar esto. No, sigan ustedes sin límite. Han anulado las competencias a los municipios. En el cuidado en casa, y dice la ley de servicios sociales, que esa competencia es de los ayuntamientos. Si escucháis quiénes son los que hablan del cuidado en casa, es el diputado de Vizcaya, es el diputado de Álava, es el diputado de Guipúzcoa. No hablan los alcaldes. Los ayuntamientos es una carga, esto es una carga, no tienen la pasta que tienen que darles, no la tienen, es su competencia y todo el mundo, además esto desde Europa también se plantea que el cuidado en casa y la organización del cuidado tiene que hacerse de la institución más cercana, que tiene que ser a nivel local. Pues igual que están pues los centros de preescolar, hasta las parroquias suelen estar así, ¿no? Pero aquí no, aquí la Diputación es la que tiene que hacer los planes y va diciendo a los demás lo que tienen que hacer. Y evidentemente luego pasa que los ayuntamientos, los que pueden, se quitan la carga de encima y te dicen, con eso vete a la Diputación. Entonces aquí se está anulando, aunque la ley diga que es competencia de los ayuntamientos, nadie les da dinero y ahí va eso, ¿no? Y luego están haciendo otra cosa que es tremenda, es suplantar la participación democrática de los familiares y usuarios con diálogo civil y social trucados.
hablan permanentemente de que están llegando a acuerdos con la sociedad. Nosotros venimos reclamando el consejo donde tenemos derecho a participar, pero ellos lo anulan y se han inventado dos vías. Una hace bastante, una hace unos años y la otra hace poco. Una, pues ellos llaman a todas las organizaciones que son del tercer sector, que el tercer sector hace un trabajo interesante, pues los voluntarios, Cáritas, los que se dedican a enfermedades concretas, hacen un trabajo tremendo, pero las diputaciones y el gobierno vasco también les encanta hablar con estos. ¿Por qué? Esta es gente que hace un trabajo concreto y la financiación es directa de la diputación, pero la financiación es tan directa que si te equivocas un poquito no te la dan. Entonces, cuando juntan a todos los agentes del tercer sector, se encuentran con que todo lo que dice el jefe los dicen que sí. Y no estoy criticando al tercer sector, les están utilizando. El tercer sector tiene que tener medios para que vayan haciendo su trabajo, el voluntariado, hay organizaciones importantes que están haciendo unos trabajos en enfermedades concretas y tal, tremendo, pero les están utilizando. Les viene bien, porque así salen públicamente y dicen, ya tenemos consenso con todos estos. Con los que no van a hablar es con los representantes de los familiares y con los sindicatos, pero con los demás sí, consenso, ¿no? Y ahora han abierto otra vía, hace unos días, que nos preocupa. Lo habéis oído en el diálogo social, pues han planteado que hay cierto consenso para empezar a hablar de los cuidados en la mesa donde están la COE y los sindicatos. Claro. Y eso ya te preocupa porque eso va mirando al cuidado en casa. En este momento, bueno, hay otros aspectos que son interesantes en esa mesa que han planteado, es que los permisos cuando tienes que cuidar, eso está ahí. Pero lo que en este momento lleva el gobierno vasco y las diputaciones lleva tiempo es cómo conseguir que los cuidados en casa también sean rentables para las empresas, que haya empresas que lo puedan hacer, y ahí andan. No tienen las empresas mucho interés, aquí no viene el dinero gordo ese que ha venido a la residencia, los fondos de inversión, porque eso era para mucho tiempo. El tema en casa está muy compartimentado, ese no da mucho, no hay mucho interés, entonces ahí andan intentando buscar. En Álava del gobierno vasco hicieron una presentación con las cooperativas de Mondragón que estaban buscando no sé qué sistema cooperativo para hacer, ahí andan queriendo buscar este consenso, ¿no? Entonces, esos acuerdos, sin que haya agentes directos del sector, porque los sindicatos que están allí son los minoritarios en las residencias y familiares no estamos, pues es peligroso, pero es lo que están haciendo. En vez de hacer una participación a los representantes directos de trabajadores y familiares, se buscan otros espacios que, bueno, salen en la prensa, dicen ya tenemos consenso y ya tiene su apariencia de consenso y tiran para adelante. Un verdadero fraude. Sí. Vamos a mejor, ¿no? Bueno, voy terminando ya. Sí, aquí si te estás dormido siempre vas a peor. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y las personas que vivimos del salario y de una pensión? ¿Y los que no tenemos descendencia o la tenemos lejos? ¿Qué decimos de todo esto? Teníamos que estar dándole fuego a esto. Nosotros nos estamos moviendo y somos pocos. Nosotros pensamos que en esta batalla, pensionistas, movimiento feminista y sindicatos, somos los que tenemos que montar cierto tipo de unidad y cada uno tenemos nuestros problemas. Los sindicatos están con la lengua afuera porque no pueden ni sacar los convenios adelante y para ellos es la centralidad. El movimiento feminista está haciendo un trabajo tremendo, pero necesita tiempo para coger el tema mucho más fuerte. Y mientras esta gente va construyendo un edificio que es brutal, que luego habrá que desmontar, como hay que desmontar ahora un montón de residencias y de contratos que hay para un montón de años, que lo hecho luego desmontar no se hace con una ley, sino lo tienes ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que planteamos es, como he empezado, que tiene que haber un pacto social y político amplio, que debía ser, por lo menos para intentar una ley, que probablemente tenga que haber un par, una de transición y otras más adelante. Nos gustaría
que en este momento el tema está como está en la educación. Ahí lo digo. ¿Qué está pasando en la educación? Hay un debate tremendo, bueno, que surge de un acuerdo entre casi todos los partidos, unos no. Ahora, cuando han presentado la ley, dice que hay diferencias. Sí, pero el debate ya está en primer nivel. Todos están de acuerdo en que hace falta un consenso grande para cambiar. Aquí, en este sector no. En la sanidad está hirviendo. La sanidad tiene un movimiento sindical potente, pero llegas a los cuidados y no estamos haciendo nada. Estamos haciendo muy poco, ¿no? No hay debate. Esta aportación que se está haciendo por nuestra parte, lo que hemos hecho en Guipúzcoa esta mañana. Y al final, pues ahí lo pongo también, cuando se habla de edadismo, no solamente es este y el otro. Este es un problema que hay una discriminación institucional global por edadismo. Nadie quiere hablar de este tema. Esto es un tema de mayores, de los que la vida ya están en el otoño. Y eso pues importa poco y ahí se queda, no es importante. Pues es esto lo que os quería transmitir para alegraros el día, claro. Hola, Arratsaldeon. Bueno, yo voy a hablar del sistema de cuidados de un tema en concreto, que es el residentzien gaiaz mintzatuko naiz, bai? Saiatuko naiz pixka bat originala izatea konparatuz aurreko hitzaldiekin, ezta? Beti gaude zaintzaren inguruan hitz egiten, baina ni residentzietan oinarrituko naiz. Decía que voy a enfocar mi discurso al asunto de las residencias, porque Babestu nació por eso, nació porque somos familiares de usuarios de las residencias de Vizcaya. Y desde que nacimos en el 2016 siempre ha estado en el aire una pregunta, ¿no?, que mucha gente nos ha hecho, y es ¿qué es lo que está fallando en las residencias? Exactamente qué es lo que no funciona. Y en estos años pues hemos aprendido muchísimo, ¿no? Hemos leído leyes, normas, hemos vivido la situación de nuestros familiares en las residencias, y eso nos ha... Decía un primer ministro sueco, Olof Palme, decía que los que mejor saben cómo funciona, cuáles son las divisiones de un sistema, son los que están ahí abajo peleando, ¿no? Las trabajadoras, las personas cuidadoras, y no se nos tiene en cuenta, ¿no? Eso es lo que voy a tratar de responder hoy. ¿Qué es lo que está fallando en las residencias? Y solo tengo 20 minutos, pero voy a intentar ser breve. En una locución muy parecida a la que hice en el Parlamento Vasco y que he hecho en otras ocasiones, en otras charlas. Bueno, un análisis muy rápido de lo que son las residencias, algo que ya se ha dicho aquí en las jornadas anteriores, pero me parecen datos muy importantes para saber dónde nos situamos. El primero de los datos importantes es que son hospitales geriátricos. Estamos hablando de personas que tienen un grado muy alto de dependencia, grados 2 y 3. Son centros de alta conflictividad laboral. ¿Por qué? Porque las condiciones pues no son muy duras para trabajadoras y en particular, ¿no? Y hay un dato muy que creo que Quique lo citó en la primera jornada, ¿no? Y nosotros lo citamos muchas veces. En una encuesta que hizo la Diputación Foral de Vizcaya en diciembre del 2020, solo el 1,2% iba a una residencia por iniciativa propia. También que nos venden el sistema residencial desde la Diputación Foral de Vizcaya, que solo 1 de cada 100 esté deseando ir a una residencia, pues es muy contradictorio, ¿no? Porque si tan maravilloso es, pues todos desearíamos ir a un centro residencial si tenemos un alto grado de dependencia. Hay una gran contradicción. Aparte que esa encuesta del 2020, cuando nosotros no podíamos entrar a las residencias, mostraba ítems de una excepcionalidad, de una exquisitez en la calidad del centro residencial, ¿no? Pero me parece que estos dos puntos de vista son muy importantes. ¿Qué es lo que falla en las residencias? Pues lo que siempre hemos dicho como titular, falta de personal. Y yo voy a hablar de las ratios. Y he hecho un pequeño estudio de números de otros países para situarnos. Bueno, la ratio que marca el decreto del año 2019 dice que los grandes dependientes de grado 2 y 3 tienen una ratio de 0,295. ¿Qué es eso? ¿Qué número es eso? Bueno, pues es la relación entre el personal y los residentes. Bueno, es una fórmula matemática que tenemos ahí. Tiene un numerador y un denominador. El numerador, número de horas trabajadas de personal; denominador, número de plazas ocupadas del centro por el número de horas anuales del convenio. Ese es el número 295.
Para otro tipo de perfiles hay también unos números con una misma fórmula matemática, exactamente la misma que he comentado anteriormente. Y los grados 2 y 3, pues bueno, pues tienen 0,06, 0,011, ¿vale? Para distintos tipos de perfiles profesionales. Es algo muy novedoso si hacemos un estudio con, por ejemplo, con otras comunidades autónomas del Estado. Y el ratio final es de 0,360. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que tenemos un 0,295, ese es el número. Y en Cataluña tienen 0,39 para grado 3 y 0,32 para grado 2. Y ha habido un acuerdo el año pasado, mes de junio, el año pasado, que decía que, se llegó a un acuerdo, vamos a decirlo, una votación entre las comunidades autónomas, el nuevo ministerio que está gobernado por Podemos, quiso cambiar el modelo, no tiene las competencias, las tienen las comunidades autónomas, pero quiso hacer un acuerdo de acreditación de la dependencia donde se estableciesen otro tipo de números. Para atención directa, proponía una ratio de 0,31 para lo que es el caso de atención directa y que hubiese una progresividad de aquí al año 2030, que era 0,43. El gobierno vasco se negó a aceptar este acuerdo de acreditación porque era una invasión de competencias. Pero en una entrevista que tuvimos aquí en agosto del verano pasado, lo que es la Secretaría de Estado de Seguridad Social, de lo que es Servicios Sociales, nos vino a decir que si el gobierno vasco quería fondos europeos de Next Generation, iba a tener que pasar por aceptar este acuerdo y que tendría que cambiar el decreto de residencias con otro tipo de números, que son los que tenemos ahí. Con lo cual, hay un murmullo por ahí de que va a cambiar el decreto de residencias, porque tiene que cambiar algunos aspectos que vienen de aquel acuerdo. Uno de ellos es la ratio. Quiero recordar una cosa que viene en el convenio de Vizcaya, de cuáles son las funciones de un gerocultor, que son la higiene personal del usuario, la limpieza, el mantenimiento de sus utensilios del residente, dar de comer, realizar los cambios de postura, acompañar al usuario en las salidas, paseos, gestiones, etcétera, etcétera. Son muchas tareas, como podéis ver ahí. Y él ha hecho un estudio, Chomi Lassa nos lo comentó el otro día. Él ha hecho un estudio y ha hecho un cálculo de ratio de otra forma, que es muy inteligente, porque es la ratio que utilizan muchísimos de los países industrializados. El estudio que se hace en Euskal Herria es el siguiente: 60 minutos de atención directa en Vizcaya, para todas las funciones que hemos visto ahí. 92 minutos para Guipúzcoa y 88 minutos para Araba y Nafarroa. ¿Y dónde nos sitúa eso? Bueno, pues en todo el descontento que estábamos hablando antes, de las condiciones duras que están las trabajadoras y en que los familiares lo vemos, que no llegan. Hicimos una encuesta desde Babestu porque nos preocupaba el asunto y Quique lideró una pequeña encuesta con las trabajadoras para ver cuál era la atención nocturna, porque nos parecía un paradigma de lo que es la atención en las residencias. Es el 41,7% del tiempo total en una residencia, que un residente está en el centro residencial, y la ratio era de una gerocultora por cada 47 residentes por la noche. Esa es la ratio, 1,47 o 13 minutos. O una enfermera por cada 430 residentes, es decir, 1 minuto 25 segundos. Con lo cual, por las noches estamos viendo auténticos dramas, caídas, no llegan las gerocultoras, baja cobertura nocturna, que está creando situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Creo que es muy significativo el tiempo, porque eso lo entendemos todo. Cuando hablamos de tiempo, todos lo entendemos. Y una pregunta que nos hacíamos era, ¿podemos hacer una comparación con otros países? Tengo una anécdota, me acuerdo una vez que estuve trabajando en Noruega, volví al hotel de trabajar y, ahí por los fiordos, y me encontré con 2 trabajadoras hablando en español. ¿Qué hacéis aquí? Somos trabajadoras de residencia. Y venimos, somos de segunda generación de Chile. ¿Y qué tal estáis en la residencia? Yo estaba muy preocupado con la atención de mi padre. Me decía, estamos contentísimas. ¿De verdad? Sí. Pues es que yo vengo de una región de un país donde están auténticamente en lucha. Y eso a mí me suscitó una pregunta de cómo... O sea, me hablaban del tiempos que tenían para los cuidados y a mí me dejó, completamente sorprendido, ¿no? Y ahí es donde empecé un poco a investigar. Eso es lo que me ha llevado a ver qué es lo que está pasando en otros lugares. Y voy a empezar con el imperio. Estados Unidos.
Bueno, hay un informe que el Congreso pidió en el año 2001, porque estaban preocupados con el tema de la atención en las residencias, y el CMS, bueno, pues estableció que recomendaba un mínimo de 4,1 horas de cuidado directo por residente. Vizcaya, 1 hora. En Estados Unidos, en ese informe del Congreso en Estados Unidos, 4,1 horas. No es el paradigma de estar bienestar, ¿verdad? Bueno, decía que plantillas debajo de ese nivel de mínimos ponían en riesgo a los residentes. Estas informaciones lo podemos ir en esas fuentes, esas son rigurosas, que son propias del gobierno de Estados Unidos. Y identificaba más que ese mínimo era el umbral debajo del cual el sistema de cuidados en las residencias se iba a ver gravemente comprometido. Aquí está una comparativa con los diferentes estados. Bueno, ya sabéis que Estados Unidos es un país federal, es decir, que todas las competencias las llevan los estados, y había una gran diferencia. Esto es algo que he visto en todos los países, que está bastante descentralizado, excepto el caso francés, y que hay grandes diferencias de un estado a otro. Y bueno, ahí tenemos el distrito, por ejemplo, de Columbia, que tiene 4,10 horas de atención directa al día. Arizona, menos de 1 hora. Estos son datos del 2001. Es decir, que Vizcaya sería como Arizona, más o menos. O sea, un estado bastante conservador en lo relativo a cuidados, claro. En el 2011 hubo otro estudio que hablaba, bueno, de distintos tipos también de ratios. Esta fuente la ha sacado de un estudio internacional de 6 países, de especialistas, de expertos universitarios en el ámbito de los servicios sociales, la fuente que cito ahí abajo, porque al final lo de y el estudio que han hecho el nuestro, pues es una conjetura, pero es el único dato que tenemos aquí. No he encontrado ninguno desde la Universidad del País Vasco o desde las instituciones. No hay un tema de tiempo para poder hacer una comparativa. Y aquí en Estados Unidos, en el año 2011, nos hablaba de ese tipo de proporciones, y es muy interesante porque habla de 3 turnos. Es decir, que tiene que haber una atención muy determinada por lo que es el turno de mañana, tarde y noche. Y que hay que clarificar muy bien cuál es la atención en cada periodo de tiempo. Aclara muy bien cuál es el tiempo de cada perfil profesional. Ahí tenéis, por ejemplo, las 2,40 horas del auxiliar de enfermería. 0,70 horas de RN, que sería como una especie de ciclo formativo de grado superior, no es el auxiliar de enfermería que tenemos aquí. Tienen distintos tipos de perfiles, pero todas relativas a la enfermería, pero suman 3,9 horas. 4 veces más que Vizcaya. Canadá, también descentralizado en provincias, bueno, pues tiene un rango de 1,9 a 5,1, con una media de 3,12. En Reino Unido, según la Royal College of Nursing, o sea, es decir, la Escuela de Enfermería del Reino Unido, estamos hablando de una institución independiente, eso es muy importante, establece esos tramos de mañana, tarde y noche. Y habla de unas horas de personal real en las residencias de 4,26 horas de atención directa por residente al día en 2009. También muy lejos de nuestra hora. En Australia, la Federación Australiana de Enfermería y Obstetricia, en 2016 hizo un estudio que recomendaba 4 horas y 18 minutos al cuidado al día. En Alemania, también que es federal y está descentralizadas las competencias, bueno, pues habla de 3 horas al día de atención directa de enfermería por residente. No quiero liaros con muchos datos, pero sabemos por dónde vamos, ¿no? Noruega, que es la anécdota que contaba al principio, ¿no? Pues habla de, aquí ya es más complicado porque está tan descentralizado que las competencias de las residencias, la atención de la gestión de las residencias es de municipal, como la educación, allí lo tienen muy descentralizado. Y habla de 5,1 horas de atención de personal total por residente. Suecia, 5,9 horas de atención por residente al día. Países nórdicos tienen una mayor ratio, ¿vale? Bueno, en la página web tenéis todos los artículos, todos los estudios y el PowerPoint. Si queréis lo podéis ver. Pero bueno, es una referencia de hacia dónde vamos. ¿Y qué proponemos nosotros? Bueno, pues pensamos que tiene que haber, que cubrirse una necesidad real. Siempre que hablamos con las trabajadoras,
no les gusta hablar de tiempos. Ellos dicen, no, nosotros lo que queremos es cubrir necesidades reales. Ya, pero es que necesitamos un dato científico, más científico posible, porque si en un decreto ponemos las necesidades reales, pues ya sabemos hacia dónde vamos a ir. Y pensamos que tenemos que basar una atención directa en tiempos y en turnos, ¿eh? Y que tenga en cuenta los días festivos y del profesional del cuidadora y una atención directa y sanitaria de 365 días y 24 horas. Eso nos parece esencial. Y en el SAD, en el acuerdo que hacía antes referencia, clarifica muy bien que la gerocultora, por ejemplo, no tiene que hacer otras funciones como son de limpieza, lavandería, transporte, mantenimiento, que aquí se hacen y que quitan mucho tiempo lo que es la atención directa del usuario. ¿Qué proponemos nosotros? Hombre, pues partimos de 1 hora. O sea, partimos de un nivel tan bajo que bueno, no sé, ir a las 4 horas o 3 horas o 5 horas que se plantean en otros países nos parece pues un imaginario, casi una utopía, ¿no? Y que el gasto sería extraordinario. Probablemente hay que gastar, pero proponemos que se haga de una forma también progresiva. Creemos que necesitamos una ratio de 1 hora a la mañana, 1 hora a la tarde y media hora por la noche, ya 2 horas y media. Él tiene una campaña, es cuídame 2 horas, nosotros que pensamos que es poco, que es 2 horas y media mínimo, y además en esos 3 turnos, mañana, tarde y noche. Porque hemos visto que partimos del minuto y medio. Bueno, pues yo creo que nuestras familias necesitan por lo menos media hora. Y bueno, pues ir a la utopía, bueno, pues a largo plazo ir escalando en tiempos a llegar a las 5 horas, a una ratio de 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde y 1 hora, que sería el tiempo que necesitaría cada residente, ¿sí? por cada uno de esos turnos. No sé si se ha entendido, luego si no me hacéis una pregunta, porque he hecho muchos números. Proponemos también que la atención sanitaria se realice desde Osakidetza. Eso parece esencial también y es una forma de desprivatizar los cuidados. Quique va a hablar luego posteriormente de eso, de una idea que hemos tenido del tema de crear cupos geriátricos en Osakidetza que atienda también a los residentes, de una forma muy, muy peculiar y que además con no mucho gasto sanitario. Bueno, el turno nocturno nos parece esencial. Se han vivido situaciones muy excepcionales y desagradables. Ahí tenéis la noticia de Baracaldo, que se cerró por no tener trabajadores por la noche. Bueno, eso ya es el extremo del cúmulo, ¿no? Creemos que tiene que haber, no se puede dejar las noches a los familiares con el cuidado de un auxiliar, que también tiene que haber una gobernanta o una enfermera. Bueno, más asuntos que nos preocupan de la atención sanitaria en las residencias. Este tema lo yo he tenido esta semana prácticamente en la residencia de mi padre, ¿no? El derecho a una atención libre de sujeciones mecánicas y químicas, ¿no? Que nos parece que es vulnerar un derecho fundamental y que debería estar recogido. En el SAD que he comentado antes, en el acuerdo de acreditación, es una de las pocas cosas que, bueno, nosotros como participantes, como organización que está dentro de la plataforma estatal y que participamos en la mesa civil en su discusión previa antes del Consejo Territorial con las comunidades autónomas, bueno, pues es una de las pocas cosas que hemos conseguido, ¿no? Bueno, que se hable del tema de que nuestros residentes no pueden tener sujeciones de tipo mecánico y químico, ¿no? Y que tiene que haber un plan especial para cada residencia, libre de sujeciones, que esté aprobado por inspección, que haya un plan personal de apoyo y de reducción específicamente para cada residente, que haya un consentimiento informado y que sea la obligación de la comunicación al Ministerio Fiscal. Hay que también tratar el tema de la polimedicación, que es uno de los grandes síndromes geriátricos. Nos parece que hay que elaborar un plan que suprima tanta medicación inadecuada. El equipamiento médico, dado que estamos hablando de hospitales geriátricos, tiene que estar en consonancia a los perfiles que tenemos en las residencias, porque no hay unos mínimos que serían deseables. Y otro asunto, más allá de la falta de personas, es el tema de la democratización de los cuidados también, que nos preocupa muchísimo. Por resumir, las personas mayores tienen derecho a la participación en la vida social y seremos sus familiares también que seamos su voz, ¿no?
Es un artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y también lo que es la Ley de Servicios Sociales así lo ampara. Hay 3 niveles de participación que me gustaría dejar claros desde un principio, que nos parecen importantes y que se están viendo vulnerados. El primero, tenemos derecho a participar en las instituciones. 2, tenemos derecho a participar dentro de los centros residenciales. Y 3, tenemos derecho a participar de una forma individualizada también, con una atención que se concrete en un programa en base a las necesidades de la persona, que es el PAI. Tenemos derecho, según la Ley de Servicios Sociales y lo que es el decreto también de residencias, a una participación como principio, pero luego todo eso como principio y que queda muy claro en el articulado, pero luego a la hora de la verdad no nos dejan participar. Lo hemos pedido expresamente a los gobiernos forales y al gobierno vasco y en ninguno de los casos nos han permitido dar nuestra opinión, para hablar, por ejemplo, de ratios. Dentro de los consejos sectoriales, también del Consejo Vasco de Servicios Sociales, tenemos muchas cosas que decir para hablar de temas concretos. También hemos solicitado y no nos han aceptado la solicitud. En los territorios históricos también existen 2 mesas, 2 foros importantes para tratar el tema de las personas mayores, que son el Consejo de Personas Mayores y el Observatorio de Personas Mayores, que tiene distintas mesas para hablar de temas concretos. Porque de las personas mayores lo que nos preocupa es el tema del cuidado, y en concreto de las residencias. Tampoco hemos solicitado y no nos han permitido. Se está vulnerando claramente el derecho de participación. También creemos que es esencial un órgano de participación en las residencias. En Cataluña tienen un decreto expresamente que se lo pasamos, por ejemplo, a los partidos políticos del Parlamento Vasco y que están trabajándolo, bueno, a los de la oposición. Creemos que los colegios electorales, de que los familiares estemos ahí para hablar de la alimentación, polimedicación, de todos los aspectos que hemos hablado anteriormente, tiene que estar ahí. O sea, tienen Andalucía, Madrid, Cataluña, tienen un decreto que regula los órganos de participación en los centros residenciales. Euskadi no tiene. No tiene. Eso lo denunciamos en el Parlamento Vasco hace un par de meses. Nos parece que es esencial para un correcto funcionamiento. Es un principio democrático, que solamente se recoge como un principio en la ley, pero que luego no se garantiza. No se desarrolla la ley de servicios sociales. Ejemplo claro. El PAI. ¿Qué es el PAI? El PAI, bueno, pues es el plan que tiene cada residente, donde se especifica cuáles van a ser sus necesidades, sus actividades, sus requerimientos, que es obligatorio. Para nosotros el modelo es muy mejorable y como he subrayado ahí, como he puesto en un círculo, ahí están los agentes que participan en la elaboración de ese modelo. Nosotros tampoco estamos ahí. O sea, los que estamos ahí abajo, lo que es las trabajadoras, que sería muy interesante decir su opinión, o nosotros no estamos. Sí están las entidades privadas mercantiles, ¿verdad? Hemos hablado mucho del tema del negocio, ¿no? Y por qué tienen ellos derechos a participar en la elaboración de ese plan y nosotros no. Entonces, los 3 ámbitos de participación quedan completamente vulnerados. No nos dejan participar en las mesas o foros institucionales, no existe un órgano de participación de personas mayores en cada residencia y el PAI, que sí se recoge en la ley, pero muchas familias lo desconocen. Vale. El modelo residencial nos parece que es un modelo hotelero muy lejos de lo que tendría que ser un hogar también. Hay macro residencias que no deberían de tener cabida. En el estudio que se hizo a raíz del COVID se vio muy claramente que donde hubo más fallecimientos y más vulneración de derechos fue en las macro residencias. No hay nada, es que no se ha planteado el gobierno vasco que hay que cambiar ese decreto de residencias para ir progresivamente a otro modelo mucho más cercano a un hogar. La inspección, también ha salido alguna vez este tema en jornadas anteriores, ¿no? Tendrían que ser reales, transparentes, sin preaviso, hay que aumentar la plantilla de inspectores, hay 8 inspectores para todos los servicios sociales en Vizcaya, para todos los servicios sociales, y hay que aumentar el cuerpo de inspectores y que sean realmente independientes. La calidad de los servicios nos parece esencial, hay que hablar de calidad, pero calidad de proceso,
no calidad estructural, y también elaborando criterios muy claros que luego puedan ser discutidos precisamente en todos esos foros. En los foros, por ejemplo, en el centro residencial. La alimentación es otro tema que es claramente economicista y usurero. Los menús son de ínfima calidad. No podemos participar en el modelo de alimentación que queremos para las personas mayores. No se evalúa el estado nutricional. Es café para todos. Cada residente tiene una tipología y unas necesidades completamente diferentes y que van muy lejos de lo que es sus necesidades desde el punto de vista nutricional. También se ven vulnerados sus derechos fundamentales. Por ejemplo, ha sido muy claro lo que ha pasado en la pandemia, que han estado encarcelados. Y encarcelados es en un régimen carcelario, donde no hemos podido acceder. Y en otros países, por ejemplo, sí se han planteado de que eso no puede volver a pasar. Por ejemplo, hablo de la ley ANE, que se reguló, se fijó en el Parlamento Vasco. Fijaros el modelo de participación. Ahí tenéis a Anne y su hija Natasha Hamilton. Anne también pues, trabajó en una residencia. Acabó en una residencia y no pudo ver a su hija durante todos los meses del confinamiento. La hija llevó una propuesta al Parlamento escocés y el Parlamento escocés elaboró una ley. Una ley que dice que jamás, aunque haya una condición excepcional o haya un momento excepcional, como el que tuvimos con la pandemia, aunque pase un terremoto, sea cual sea la razón excepcional, un familiar siempre tendrá derecho a estar con un residente, de forma presencial. Y se estableció la ley ANE, en el año 2021. Parece ser, hace mes y medio, Guillermo y yo estuvimos en el Parlamento Vasco y lo comentamos a los parlamentarios. Parece ser que el PNV ahora va a hacer un viaje a Escocia. Esperemos que no sea beber cerveza y vayan a trabajar. Sí. ¿Qué vamos a hablar también? Bueno, pues de que la justicia no ha entrado a las residencias también y hay maltrato y sigue habiendo maltrato y hay que promover un protocolo específico pues al nivel de lo que es la infancia o el género, de forma que tengamos una norma concreta para las personas mayores. Por cierto, ayer estuvimos con la Fiscalía del País Vasco hablando de los 18 casos que nosotros denunciamos ante la Fiscalía y que fueron archivados. Luego, si quieres seguir, igual, bueno, sean archivados, ¿no? Eliminación de las cláusulas abusivas en los contratos. ¿Casos de maltrato eran archivados? Fueron archivados aquellos 18 casos que nosotros denunciamos ante la Fiscalía durante el COVID. Bueno, no sé, luego si quieres comentar algo. Bueno, eliminación de cláusulas abusivas, no se exige un empleo estable y de calidad, la cualificación de las direcciones debería ser otra, los otros protocolos tendrían que ser muchísimo más abiertos y que tenemos que estar nosotros también ahí participando, y no las entidades privadas mercantiles que siempre están por ahí, ¿no? Y acabó. La inversión en dependencia. Yo creo que ha quedado claro en el tema de la pandemia de que había que apostar por la dependencia. Bueno, pues aquí tenemos los datos, bueno, no he cogido los de este año porque bueno, son similares, pero el año 2021, la pospandemia, ¿no? Había que cambiar el modelo de cuidados y vemos que el gobierno vasco pues gasta menos en dependencia, un 0,94 menos. El Estado a través del cupo ha aportado más, pero lo que es la aportación de las comunidades autónomas, en el caso de Euskadi y Nafarroa, pues vemos que el gasto ha disminuido. ¿Qué conclusiones tenemos? Bueno, pues que esto es un derecho, que hay que integrar lo sanitario y lo social. De esto va a hablar Quique ahora, que igual necesitamos una nueva ley de cuidados, que tenga las mismas oportunidades para los 3 territorios históricos. Que necesitamos desarrollar decretos que hablen de ratios de personal, criterios de calidad, participación, que sea una prioridad política, hay que gastar más, necesitamos más centros públicos,
poner límites a la concertación y tenemos que fijarnos en aquellos modelos que funcionen bien. Eso es muy necesario, en Guipúzcoa, donde sea. Bueno, he tratado de ser breve, pero podría hablar de más asuntos, ¿de acuerdo? Todo el trabajo que hemos hecho en 40 páginas lo tenemos en la página web. O sea que si queréis podéis acceder a él, ¿de acuerdo? Es público. Pues si queréis darle una vueltita más, porque no me voy a extender mucho más. Y doy paso a Quique, que nos va a hablar de un tema que he dejado, ¿sí? Que lo he presentado pero que no he desarrollado, que es el tema de la desprivatización de lo que es el modelo de residencias, y nos va a dar un modelo alternativo, ¿no? Sobre el asunto. ¿Paso yo? Vale, ya estamos. Bueno, se había comentado antes, en Noruega se encontró con 2 trabajadoras que estaban muy contentas. A cuenta del tema de la pandemia, seguramente conoceréis el libro de Vergüenza, el escándalo de las residencias, de Manuel Rico. Manuel Rico es un periodista de Infolibre. E Infolibre sacó una serie de artículos por aquella época sobre las residencias, la situación en Europa, y hablaba de diferentes países, en Grecia, en Portugal y demás. Y cuando hablaba de Noruega, precisamente, decía cómo en Noruega, en muchas regiones, el sistema estaba totalmente privatizado, con grandes empresas como las de aquí, Domusby y demás, ¿no? Pero en algunas zonas ganaron los rojiverdes y cambiaron las condiciones de concertación con esas residencias, y esas grandes empresas se marcharon. Es decir, parece que la cosa puede cambiar, siempre que haya voluntad política. ¿De acuerdo? Lo digo al hilo de lo que ha comentado, porque me ha venido a la cabeza. Vale, bueno, Manuel Rico en su libro también decía que el sistema actualmente, que es mayoritariamente privatizado, el otro día Ostar nos comentaba que el 91% de las plazas residenciales en Euskadi son privadas. Ese sistema tan privatizado es muy difícil de desmontar. Estamos de acuerdo, pero hay que pensar un poquito en ello, ¿no? Y además tenemos que plantearnos, pues eso, digamos, y esto se puede hacer y costará mucho, y cuesta mucho más que lo que tenemos ahora, o cuesta menos, ¿y a cuántos llega y a cuántos llegaría? Por eso lo que voy a contar es un poquito técnico y es propio. Y yo no soy economista, ni soy ingeniero, ni soy nada. He mirado datos y, bueno, pues he ido hilando de una forma razonable los costes en diferentes situaciones. Entonces, bueno, es un poquito técnico, pero bueno, intentaré que sea claro. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, en principio, para empezar, bueno, pues creo que queda claro que tenemos razones para cambiar, porque el sistema actual, desde luego, es neoliberal. Lo que define que un sistema sea neoliberal son los recortes, la privatización y la desregulación. Y hay recortes, porque desde luego se está invirtiendo poco, menos de lo que se debiera invertir. Y además hubo años de recortes en la época Rajoy, que recortó más de 5.000 millones de euros en cuidados, y seguimos arrastrando deficiencias. Hay privatización, y eso es clarísimo, ya lo hemos hablado, y hay desregulación, no hay inspectores. Es decir, quizá no se desregule de una forma activa, pero sí pasiva. No pongas inspectores, no inspeccionan y no hay control. Bien, y razones para cambiar, porque el sistema actual tiene su fin en lo económico. Es decir, el objetivo final de este plan de cuidados, ¿cuál es? La sostenibilidad, como dicen esos políticos que quieren que el sistema se mantenga, sostenibilidad, con lo cual voy a objetivo económico, el dinero nos tiene que llegar. O la necesidad de la población, porque entonces el objetivo cambia. Y a lo mejor me tengo que plantear que no es tan importante poner un objetivo de dinero, porque igual tengo que recaudar más porque hace realmente falta. Entonces, objetivo final, o bien lo económico, o bien la necesidad de la población. Esa es la gran diferencia. Y este sistema, además, no garantiza unos cuidados adecuados, lo hemos visto. Y además explota a las personas, a las familias, a las trabajadoras extranjeras, a las trabajadoras inmigrantes, a las trabajadoras del hogar, las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria y las trabajadoras de las residencias.
Y además derrocha dinero público. Es dinero público que no va a donde tiene que ir. Bueno, todo esto lo tenemos claro y lo hemos ido viendo ya a lo largo de estas semanas. Pero es que además este sistema no llega. No llega. Porque, fijaos, en 2019 ya un tal Hernández decía, hay 17.000 dependientes grado 2-3 que son atendidos por sus familiares en Vizcaya, solo en Vizcaya, lo que pudiera llevar a pensar que muchos de ellos probablemente requerirán ingreso en una residencia. Vizcaya tiene a su disposición un total de 10.600 plazas, de las cuales 2.200 son plazas públicas, 2.800 concertadas y el resto privadas. Es decir, cuando aquí el diputado de Acción Social nos habla de las 10.000 y pico plazas, en realidad la mitad de ellas son de gente que va porque es privada. Es decir, digamos que el sistema público se está ocupando más o menos de la mitad. Es decir, llega a poco. Y fijaos que ahí nos dicen que había 17.000 grado 2-3 que en algún momento puede necesitar ingreso residencial. Gente con Alzheimer que empeora, situaciones problemáticas, cuidadores que ya no pueden cuidar, 1000 cosas. Entonces, la atención residencial en Vizcaya pública realmente es el 50% de las plazas que hay. Vale. Bien, ¿cuántas plazas tenemos actualmente? Bueno, pues en Euskadi, ya no de Vizcaya, en Euskadi, en 2021 había 18.800 plazas. Cambian. Pero la OMS estima que debiera haber 25.202 si aplicamos el baremo del 5% de mayores de 65 años. Eso es lo que dice la OMS. Mayores de 65 años. Fijaos que es como una cifra pues muy neta, ¿no? Pero claro, es que también depende de las poblaciones, ¿no? Hay poblaciones más envejecidas y menos envejecidas. La población estatal, la población a nivel de todo el país, es una de las poblaciones más envejecidas de Europa, pero la de Euskadi es la cuarta más envejecida del Estado. Entonces, por ejemplo, el otro día vi en el INE, ponía porcentaje de mayores de 65 años con dependencia. En España era de 30,7, en Euskadi de 37. Es decir, nuestros mayores de 65 años viven más que la media de España, luego hay más porcentaje de dependencia, luego ese 5% probablemente se queda muy corto. ¿De acuerdo? Pero aún y así, si nos agarramos a ellos, ya hay un déficit de 6.000 plazas en Euskadi. Y para 2036 se estima que haría falta 33.000. Entonces, ¿en qué situación estamos? Vale. Y ahora, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos nosotros? ¿Qué nos sale del cuerpo a nosotros y a las asociaciones que digamos que opinan como nosotros? Pues un sistema de largos cuidados que sea público, que sea universal, que llegue a todos, que sea suficiente, no hablamos de lujos, con prestación directa de servicios, generador de empleo público, con gratuidad en el cuidado, basado en equidad de género, no en la explotación de la mujer, y que asegure la equidad interterritorial, que no nos salgan los colores, como nos decía Santi, cuando hablamos de las diferencias que hay en 3 territorios tan minúsculos como los que vivimos. Bien, bueno, pues esa es la situación en la que estamos y lo que nos gustaría, ¿no? Vale. Entonces estamos hablando de residencias, y hablamos de residencias porque somos familiares de residentes. Aunque esto es extensible a todos los largos cuidados, pero vamos a centrarnos en el tema de las residencias porque queremos llevarlo al terreno de los números. Bien, ¿en qué nos basamos? Los componentes del servicio de la atención residencial, ¿cuáles son? Bueno, esto está basado en unos estudios. No es nada fácil saber qué se hace en las residencias, ni cuánto cuesta, ni cuánto personal hay. No es nada fácil. Los estudios no creéis que están así como así. Pero en Valencia, Lares, desde 2011, cada 2 años, el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia hace un estudio de costes. Y ese estudio de costes, en 2017, que fue el último que hicieron, determinaba que cuando hablamos del coste total, el 37,5%, la parte más grande del queso, se la lleva la atención directa, digamos, social, no la sanitaria. La sanitaria de médico y enfermería es la de 8,9%, pero entre las dos es un 46,4% del coste total. Es decir, la atención directa sanitaria y lo que llamaríamos social, es decir, de gerocultores, de trabajador social, fisioterapeuta y demás, el conjunto de todo ello es el 46,4% del coste total.
Luego en el triángulo verde viene pues la alimentación, la limpieza, la lavandería. Luego en el color lila, bueno, pues sería mantenimiento, jardinería, administración. Luego están los costes generales y eso conformaría el coste total de la atención residencial. ¿De acuerdo? Bien, entonces podríamos decir, en aras a plantearnos cómo organizar o cómo desprivatizar la atención, que hay 3 componentes. Uno, sanitario, que podríamos desprivatizar implicando a Osakidetza. Y eso no parece que debiera ser muy lejano, porque desde luego la atención sanitaria de las residencias ya ha demostrado lo que es y Osakidetza debiera entrar ahí. Es decir, imaginemos que queremos desprivatizar la atención residencial. Vale, tenemos esos 3 componentes, el sanitario que se lo lleve Osakidetza. Hay un segundo componente que es el social. Le he llamado social, se puede llamar de otra forma, que hay entre gerocultoras, fisioterapeutas, psicólogo, trabajador social, etcétera. Todos esos trabajadores que dan también atención directa, que no es puramente sanitaria. Entonces, eso podría ser adscrito a la Diputación. Imaginemos que tenemos una Diputación proactiva que dice, no, vamos a hacer como en Noruega, no vamos a rescindir el contrato con esta residencia, pero como Osakidetza ya cubre, imaginemos que ya cubre lo sanitario, nosotros vamos a esas trabajadoras, pasan al cargo de la Diputación. Estamos hablando de ciencia ficción, muy lejana. Y lo cubre la Diputación de una forma garantista. Y luego están los servicios generales que lo puede llevar la empresa gestora. Esos servicios generales, digamos, manutención con control del grado de alimentación, limpieza con control del grado de limpieza que hay, jardinería, mantenimiento, pues que lo lleve y que ponga su tasa hotelera negociada con la residencia. Podría plantearse algo parecido. Bien, en cuanto a la atención sanitaria. La atención sanitaria. Actualmente hemos comentado que en la residencia se da una atención sanitaria que es privada. Es privada. Hay médicos contratados por la propia residencia y enfermeras contratadas por la propia residencia. Y se ven con problemas. Porque, claro, tienen la competencia de Osakidetza. Se les van muchos trabajadores. Tienen que contratar gente que muchas veces pues vienen del extranjero y hay gente incluso con baja cualificación a las que les hacen hacer trabajos por encima de su propia cualificación. Entonces, razones para revertir la atención sanitaria. La primera es que el residente tiene derecho a la atención por el sistema público. Y en el momento que estás en una residencia, ese derecho no es que dejes de tenerlo, pero se ve mermado porque hay un obstáculo por medio. La atención, la primera parte de la atención es como si te cambian tu médico de familia por un médico que ha dicho el gerente que le gusta. Ese es el médico que te va a tocar. Lo segundo es el estrepitoso fracaso que ha tenido el sistema sanitario privado de las residencias ante la pandemia. Ha sido un fracaso absoluto. Y ese fracaso tiene un nombre, es la lealtad del propio profesional. Es decir, el médico de una residencia a la hora de tomar decisiones, ¿cuál va a ser su primera lealtad? ¿Las condiciones que le pone el gerente o el propio residente? ¿Cuál va a ser? Yo lo he visto en la residencia que más conozco y recuerdo cómo me comentaba una familiar que había visto al gerente como le decía a la médico que acaba de entrar, tú lo que tienes que hacer es lo que te diga yo. Entonces, bueno, mal andamos si hay que tomar decisiones sanitarias de ese pelo, ¿de acuerdo? Bien, razones para revertir la calidad y la cantidad del servicio sanitario. Hay muchos médicos que trabajan en residencias que nadie sabe el horario que tienen. Nadie sabe cuántas horas están contratados, pasan una hora, a veces igual media, están en muchas residencias a la vez. Unificación de criterios que son absolutamente necesarios, no solamente en caso de pandemia, lo hemos comentado en otras presentaciones, el tema de las infecciones en las residencias. Hay muchísimas infecciones. Dicen que entre el 20 y el 50% de los residentes tienen infección de orina. Y luego ya no hablemos de las infecciones respiratorias, digestivas y demás, que son causa de mortalidad. Podemos hablar también del tema nutricional, ¿no? Difícilmente, es que esa residencia que también conozco, a una médico muy respetada y muy querida durante más de 15 años, al final la acabaron echando. Y era una médico que se oponía
a la alimentación que estaban dando a los mayores, que decía, es que no tiene nutrientes. Es que habían reducido el gasto en alimentación con la nueva gerencia en un 20%. Entonces, claro, eso al final se estaba empezando a notar. Entonces, al final, todos esos conflictos, si es el sistema sanitario público, no van a existir. Nos servía también para empezar a crear una atención geriátrica, porque alguien en Euskadi decidió que la geriatría no tiene sitio en Euskadi, es decir, no hay geriatras. Entonces, bueno, podríamos empezar por ahí. Entonces, médicos de Osakidecha que se centran en la atención sanitaria en las residencias. ¿Qué supone eso? Bueno, pues supone que a través del PAI y a través del cuidado específico del mayor se ocuparían de los grandes síndromes geriátricos, que es la clave del mayor. La clave del cuidado del mayor al final se funda en basarse en la funcionalidad, en lo cognitivo, en prevenir el síndrome confusional, que es muy abrasivo y muy dañino para el mayor, y en la nutrición. Son las grandes 4 claves. Y luego los grandes síndromes geriátricos. La disfagia, la incontinencia, el estreñimiento, el tal. Todos esos grandes síndromes. Entonces, difícilmente un médico de atención primaria, si no está centrado en la geriatría a la última, va a ser capaz de discriminar tanto los fármacos, como decía Xavi, como para quitar aquellos con ese efecto anticolinérgico que produce mucha confusión. Y hay muchísima gente que los toma, esos fármacos, por problemas de incontinencia de orina o por lo que sea, y lo siguen teniendo durante años. Y eso genera problemas confusionales, y eso acarrea muerte y fallecimientos. Entonces, ahí hay un totum revolutum que solamente podemos mejorar con una atención específica, y no es tan difícil, pero hay que centrarse en ello. Razones: que hay una deuda permanente también de nuestro Servicio Vasco de Salud con la atención primaria, que la OMS dice que hay que invertir un 25% en atención primaria y se invierte un 15%. Aquí nos dicen que invertimos muchísimo, más que otros. Claro, porque lo miden en euros. Igual aquí, pues, tantos miles de euros por habitante en atención primaria, pero claro, esos miles de euros, la mayor parte va a sueldos. Los sueldos son más altos que en otros sitios, porque el coste de la vida también es más alto que en otros sitios. Si lo miraran no en miles de euros, sino en cosas que se hacen en atención primaria, no estaríamos en un nivel tan bueno. Porque con esos euros se hacen un poquito menos cosas. Nuestras 35 horas semanales, y además el hecho de que los sueldos son un poquito mayores. Si pagas más en sueldos, inviertes menos en otras cosas. Por último, la atención sanitaria actual ya se está pagando, la están cobrando las residencias, la están cobrando por lo privado, y a veces la están cobrando de una forma excesiva, porque es una atención a veces ínfima y sin embargo está dentro del coste que está pagando el residente o se está cobrando mediante la concertación. ¿De acuerdo? Entonces es un dinero que en principio, ese dinero sería a coste cero, porque tendría que ser recortarlo a las residencias para dárselos a Osakidecha. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y cuánto supondría eso? Es decir, proveer a las residencias de médicos y de enfermeras pagándoles como les paga Osakidecha, ¿cuánto costaría eso? Bueno, en principio, el coste de la atención sanitaria en residencia en farmacia son 6,94 euros al día por residente. Pero esto lo paga el sistema de salud. Eso ya está pagado. El material sanitario, 0,25 euros día. Pero eso también provee Osakidecha actualmente, bueno, el Departamento de Salud. Y el médico y la enfermera, eso sí que se paga, eran en 2013 5,75 euros al día. Ahora no es mucho más, no creáis. En total el coste son 12,94, pero el coste real adscrito a esa factura mensual sería 5,75 euros al día. Vale. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Bueno, pues si pusiéramos un médico por cada 110 residentes, que es lo que dice el decreto 126/2019, y una enfermera por cada 32 residentes, que es lo que dice ese mismo decreto. Bueno, para las plazas actuales, ¿cuánto costaría eso? El 0,98% del presupuesto actual del Departamento de Salud. 0,98%. ¿De acuerdo? Atención primaria están invirtiendo un 15% y hay un 10% más que habría que invertir en atención primaria.
Bueno, pues ahí tienes una posibilidad de mejorar. Eso para las plazas reales, pero claro, si cubriéramos las plazas teóricas, las 25.000 necesarias subiría a 1,3, tampoco es una locura. Y para 2036, que va a haber más necesidad, como mucho sería 1,72. Es decir, es perfectamente asumible. He puesto en rojo 1 para 32. ¿Por qué? Porque cuando hemos hecho nosotros la propuesta de atención nocturna, hemos visto que la atención nocturna por enfermería en residencias es muy deficitaria. Con una proporción de 1 por 25, habría enfermería nocturna en todas las residencias y habría una proporción de una enfermera por cada 100 residentes. En atención nocturna, las 10 horas, todos los días del año. ¿Y cuánto sería eso? Bueno, pues actualmente, con lo que hay ahora, 1,15, con las plazas teóricas 1,54 y en 2036 2,04. Es decir, a ver, que no es que sea el chocolate del loro, pero bueno, que se puede hacer perfectamente. Entonces, ¿qué hace falta? Voluntad política únicamente. Voluntad política. Bien, esa era la primera parte. Bueno, esto lo FETEN sería que fuera esa actuación geriátrica en las residencias acompañadas con una actuación geriátrica en la comunidad. Y ahí iría muy bien los cupos de más de 85 años. Entonces, bueno, digamos que, imaginemos que en atención primaria, de cada 4 o 5 cupos de atención primaria de los actuales, esas personas de más de 85 años son atendidos por cupos de un médico que se ocupa en esto y 2 enfermeras, elaborando un PAI, atendiendo los síndromes geriátricos, evaluando la nutrición de forma sistemática, evaluando los fármacos, es decir, dando la misma atención y además previniendo en los mayores de 80 años la fragilidad. Aquellos que están en riesgo de entrar en dependencia, evaluarles previamente para prevenir la dependencia. ¿De acuerdo? Eso sería lo ideal. Y esto que hemos comentado en las residencias, hemos dicho que en torno a un 1,20 del Departamento de Salud. Lo otro que os estoy comentando, abrir esos cupos en atención primaria geriátricos en torno también a un 1% del presupuesto del Departamento de Salud. Es decir, tampoco es una locura. Se puede hacer. Económicamente se podría hacer. Bien. Entonces, la atención residencial podríamos dividirla en esos 3 bloques. La atención, ya hemos comentado, la sanitaria. Y bueno, vamos con la social. Entonces, hemos comentado que la atención directa, pues al final es 43,4%, que era la sanitaria, y la social. La social, es decir, el coste de la atención directa que no es sanitaria sería un 37,5%. Y de todo lo que cuesta una residencia, el 64,8% de todo el coste total mensual se lo lleva personal. Y del personal, la atención directa, como hemos comentado, el 46,4%, un 17,4% de servicios generales y un 1% de otro personal. A veces hay personal que está unas horas, que no está adscrito al centro. Bien, ese es el coste de una residencia. Vale, ¿y cuánto es en euros al mes? Bueno, pues en Valencia, como os comentaba, en 2017, el coste medio de esos residentes que, ojo, eran del mismo grado de dependencia que aquí en Euskadi. La misma proporción, más o menos, en las residencias. Estaba en un 25% más o menos de gente con dependencia grado 0-1 y un 75% entre grado 2 y 3, con una proporción mucho mayor de mujeres que de hombres y unas edades parecidas. Es decir, todo eso, esa atención con esos niveles, costaba en Valencia 1.642 euros y daba unas ratios algo mayores que el decreto, eran 0,39. Aquí eran 0,36 en total, ahí 0,39, es decir, con ratios un poco mayores que las que se exigen aquí, el coste era de 1.642 euros. Pero claro, Valencia y Euskadi no es lo mismo. Y aquí el coste de la vida es mayor y los sueldos hay que multiplicarlos por 1,3. Entonces, en Vizcaya, en 2019, con los sueldos de 2019 del convenio, el coste equivalente para los mismos servicios era de 2.048 euros. 2019. Ya entonces la Diputación estaba dando por los concertados 2.700 euros. Entonces uno acaba pensando, hombre, la Diputación ha
la residencia de Baracaldo le da 2.700 euros y resulta que parece que puede que gasten en torno a 2.050. Entonces, ¿qué beneficio hay? Haces números y dices, joder, sí que se gana dinero en las residencias, ¿no? Vale, bueno, pues esto sería el coste en las residencias. Pero si diéramos una atención de 120 minutos de atención directa, incrementando las geroculturas como nos pide ELA, ¿cuánto saldría? Pues saldría 2.216 euros al mes, pero ya dando 2 horas de atención directa, con sueldos de convenio. Pues parece que tampoco es una locura. Y si diéramos 150 minutos, que es de lo que partimos en la propuesta que ha planteado Xavi, que ya son 2 horas y media, 1 hora en horario de mañana, 1 hora en horario de tarde, media hora en horario nocturno, que eso ya cubriría atención de enfermería, atención de gerocultor, 1 por cada 25 residentes, casi el doble de lo que hay ahora. Resulta que lo que costaría sería 2.601, es decir, todavía por debajo del precio de la concertación. Y no olvidemos que en 2021 el precio medio de las residencias en Vizcaya era de 3.100 euros. Es decir, aquí alguien parece que se lo está llevando crudo, ¿no? Vale. Bien, pero además estamos hablando de pocas plazas. Imaginemos qué ocurre si cubrimos las plazas teóricas. Es que además se generarían 5.318 puestos de trabajo necesarios para cuidar a las personas. Y el número de parados en Euskadi en marzo del 2023 era de 112.000, es decir, vaya, pues parece que podrías hasta reducir el paro. Y para algo que es absolutamente necesario, ¿no? Y en el caso de 150 minutos al día, si pusiera los trabajadores que necesitas para las plazas teóricas de 2021, generarías 8.191 puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Y más allá, y si pagáramos sueldos dignos, digamos, imaginemos que los trabajadores de las residencias cobran entre todos la media del sueldo de Euskadi en 2022, que es en bruto 2.205 euros al mes, por 14 pagas, por 1,33 seguridad social. Calculemos, ¿cuánto saldría eso? Bueno, pues hemos hecho el cálculo. Con ese cálculo, ¿cuánto costaría? La atención, con atención directa de 120 minutos, 2.713 euros. Y las trabajadoras cobrarían el sueldo medio de Euskadi, no lo que están cobrando ahora. Y sería, más o menos, andaría en torno a un 25% más de lo que ganan ahora, como media. Si fueran 150 minutos, estaríamos hablando de 3.075, todavía por debajo del precio medio que se cobra en una residencia privada en Euskadi, en Vizcaya, en 2021. Entonces, no, el de 3.100 era en 2021. Bueno, tú has comentado el mismo dato, pero bueno, sí, digo, venía en el correo, vamos. Pero bueno, y si cubriéramos a todos los que necesitamos, para las 25.000 plazas, ¿cuánto sería eso? Bueno, pues con 120 minutos el 1,14% del Producto Interior Bruto y con 150 minutos el 1,3%. Pero habría una atención residencial para ese 5% de gente que lo precisa y además con sueldos dignos y con ratios adecuadas, por lo menos con inicios de ratios adecuadas. Y con 33.000 plazas para 2036, pues el equivalente llegaría a 1,72 del Producto Interior Bruto de 2021. ¿De acuerdo? Para entonces yo creo que produciremos más también. Bien, y luego, como decía Xavi, ¿cuánto se gasta en dependencia? En Europa del Norte, pues en torno al 2,5% del PIB. En la OCDE, una media de 2,3%. En España, en 2021, 0,79%. En Euskadi, 1,18% con esos 874 millones que decían, pero yo no sé si creérmelo mucho, me parece que hay, porque en otros sitios he visto 500 y pico, y bueno, de esos 800 y pico que gasta Euskadi, una parte proviene del Estado, otra es la que paga la comunidad autónoma, etcétera. No olvidemos de todas formas que aquí tenemos un Producto Interior Bruto, producimos entre todos los vascos 71.000 millones de euros, que da a 76.000 euros por cada trabajador. Y resulta que obtiene un sueldo medio de 2.050 euros. O sea, la masa salarial en Euskadi que gana el trabajador está en torno al 45-48%. Decían en un programa de estos de la base que antes de los pactos de la Moncloa,
el español medio recibía el 66% de la masa salarial. Ahora hemos bajado al 48%. Nos han ido recortando lo que ganamos de lo que producimos. De entre ese 48 y ese 66%, vaya que sí hay dinero para invertir en esto que todos necesitamos y vamos a necesitar. No olvidemos también que estamos hablando de invertir dinero público, crear empleo público y que el 40% del coste laboral revierte a Hacienda. Es un poquito menos, 37,7 o por ahí anda. Es decir, para 150 minutos que diéramos, el coste en salario sería 712 millones, pero revertiría Hacienda 284 millones. ¿De acuerdo? Entonces, estamos generando, movilizando a la población, seguramente formándola. Y además de eso, dando un servicio necesario y moviendo dinero público. Es decir, ¿dónde está el problema? Bueno, pues el problema está en los obstáculos del sistema, en esa ideología impuesta, esa ideología neoliberal, anglosajona, que nos han metido, en que nos hacen confrontar sostenibilidad. Es que si no el sistema no se sostiene. Coño, el Ministerio de Defensa tampoco se sostiene. O sea, está en quiebra continuamente y ahí nadie dice que no es sostenible el Ministerio de Defensa. Los tanques Leopard que hay que comprar nadie lo cuestiona, ¿no? Y sin embargo se compran. Bueno, pues enfrentar sostenibilidad versus necesidad de la ciudadanía. Es necesario, igual que las plazas hospitalarias son necesarias. Otro de los obstáculos son los contratos a 50 años que dan a ciertas empresas, pero estoy seguro que esas empresas a nivel legislativo se podría encontrar la forma de quitar la atención sanitaria y con algo más esfuerzo igual la social. Otro de los obstáculos al sistema, estoy convencido, son los protagonistas de las puertas giratorias, la enorme influencia que tienen estas personas que han estado en política y ahora están en otros ámbitos con mucha capacidad de movilización de influencias y fundamentalmente la voluntad política. Finalmente, la única llave para el cambio es el voto ligado a la protección del estado de bienestar. Eso es clarísimo. Y eso creo que es una labor que tendríamos que hacer todas las agrupaciones sociales. Es decir, recordar a la ciudadanía que más allá de ruidos, al final, detrás de tu voto, de la consecuencia de tu voto, está la defensa del estado de bienestar. Y el estado de bienestar es una herramienta, al final. Es una herramienta para conseguir la sociedad de los cuidados, que es por lo que está peleando el feminismo. Ahí debiéramos estar todos. Hay que hacer ese esfuerzo, ¿de acuerdo? Bueno, eso era todo lo que quería comentar. Bueno, Galderaren bat, duzue? Guillermo. Laburra egingo dugu, seia berandu da. Badakigu berandu dela. Bueno, yo unas pequeñas matizaciones. El tema del tercer sector, evidentemente, yo no estoy de acuerdo con el planteamiento del tercer. El tercer sector tiene que mojarse y le tenemos que convencer de cuál es el papel que está jugando y no le estamos convenciendo. Está por otro lado. Entonces hay que hacer una labor pedagógica, pero también hay que denunciar el papel que está jugando. Por otra parte, yo creo que no hemos aprovechado adecuadamente el tema del presupuesto de 2023 en los diversos niveles institucionales, no les hemos tensionado lo suficiente para conseguir tener resultados en vísperas de elecciones. Luego, el decreto de gobernanza ha sido perdonadme la expresión, una mierda. O sea, el decreto de gobernanza es de vergüenza. También tenemos que hacer una crítica al tema, porque además ahí se mantiene lo que ha comentado Santi, el que cada una de las instituciones forales decide si se pone en marcha la comisión o no se pone en marcha. Bueno. Y luego hay que hacer habéis dado ahí unos datos de 17.000 personas de grado 2 y 3 que son el PCEF, lo que llamamos la prestación económica vinculada a las familias es el PCEF. Bueno, a nosotros pero ahí hay que matizar, porque ese dato no es del todo correcto, en la medida en que el 52% de las personas que tienen grado 1, grado 2 y grado 3 no les atiende nadie del sistema, por lo cuanto esa cantidad hay que multiplicarla por 2. A nosotros nos dan, en los datos que nos ha dado Diputación, en el último momento nos daban 3.000 y pico personas que estaban en el PCEF, pero hay que multiplicar por 2 sí o sí, porque esas son las personas que están aguantando el sistema, ¿no? Y luego para comentar, bueno, las residencias son el 18% de la atención. O sea, el resto, ¿qué pasa? El SAD, hay que trabajar el SAD, hay que trabajar, todas esas cuestiones hay que trabajar. Yo entiendo
pues que hay personas que hemos tenido familiares antes de fallecer en las residencias, es un trabajo que hay que hacer y es muy importante, pero también el otro trabajo es fundamental, y sobre todo en las capitales donde el SAD, el Servicio de Asistencia Domiciliaria, ha pasado a ser municipal. La nueva ley de cuidados, pues bueno, habrá que darle vueltas, pero en Araba hace 4 días ha salido la propaganda de la Nerea Melgosa diciendo que va a dedicar 1.800 millones más hasta el 2030, que es el 50% más. Todo eso es mentira, es pura propaganda, porque eso es para el sector privado. Y en concreto aquí está el dato que la Diputación Foral aprueba 55,2 millones para las concertadas. ¿Pero de qué está hablando? O sea, no tienen dinero, en el presupuesto han dicho que no tienen un duro, que no pueden hacer, y 55,2 millones para concertar con las concertadas sin tocar el convenio. Vamos, es terrible. Bueno, sin más, no quería alargarme. Bueno, yo quería plantear un poco una reflexión sobre el tema de la ley, si se necesita una ley o no se necesita una ley. Yo tengo que decir que creo muy poco en las leyes y sobre todo en la capacidad transformadora de las leyes, y más creo que las leyes están para no cumplirlas, como es el caso de lo que ha dicho ella también de la ley de servicios sociales, que no se cumple, ¿no? Entonces, del análisis que ha hecho Santi, no sé si se ha ido. ¿Se ha ido? Claro, yo comparto plenamente el diagnóstico de que hay 3 sistemas. Lo que no comparto tanto es el porqué de esos 3 sistemas. Es verdad que es por el peso de las diputaciones, pero yo no me remitiría a la ley de territorios históricos, que bueno, aparte sería un muro con el que nos daríamos, que en fin, ¿no? Sino que yo creo que dentro de la ley de servicios sociales hay 3 niveles de responsabilidad. Están los ayuntamientos, están las diputaciones y está el gobierno vasco. Y el gobierno vasco es quien debería de garantizar que la atención fuese igual para cualquier ciudadano o ciudadano de la comunidad autónoma vasca. Y para eso tenía que haber legislado toda una serie de decretos, no solo el de ratios, el del copago, el de la inspección, o sea, todo un montón de cosas que no ha hecho. Y otra cosa que ha hecho y ha hecho mal, que tampoco lo ha nombrado Santi, que yo creo que es importante, porque la ley es del 2008, pero luego el decreto de cartera, que es en el que se desarrolla todos los servicios, no se aprueba hasta diciembre del 2015, y ahí es en 2016 cuando se convierte en derecho subjetivo. O sea, que pasan 8 años que hay una inactividad del gobierno vasco total, que no hace ese decreto. Y un poco más tarde hace el primer plan estratégico, que lo acaba de evaluar, y ahora la señora la Nerea Melgosa ha presentado el segundo plan estratégico. En el primer plan estratégico se trataba de desarrollar el mapa de servicios sociales de Euskadi y se intentaba llegar a un equilibrio. Ese equilibrio estaba basado, y ahora exactamente no me acuerdo, pero era como que todo el mundo tenía que llegar al 60% de la media. Recuerdo además porque ese acuerdo fue entre Bildu, PP y PNV, y Bildu estuvo a punto de no firmar. Bildu estaba en Guipúzcoa. Lo que pasa es que al final, bueno, dijimos, por lo menos que haya algo, un mínimo, y eso era algo mínimo que había que garantizar. Bueno, pues ese mínimo no se ha cumplido. Y si se mira la evaluación del plan estratégico, no se cumple y se sigue manteniendo el desequilibrio. Llega el segundo plan estratégico y mantienen ese desequilibrio. Y eso es responsabilidad del gobierno vasco. Y yo creo que una ley, igual en algún momento tiene que haber una ley. Pero, porque claro, las leyes también hay que cambiarlas. Y efectivamente habrá que poner, si queremos crear algo como Osakidetza, pues se necesitará una ley. Pero hoy por hoy, la ley, para que se cumpla, tenemos que exigir al gobierno vasco que cumpla sus responsabilidades y que garantice igualdad de derechos y de oportunidades en el ámbito de los servicios sociales para cualquier ciudadano o ciudadano de la comunidad autónoma vasca. Eskerrik asko, Arantza. Charo. Bueno, yo lo que quería comentar sobre todo con el tema de la ley de dependencia, ¿no? Estos señores hacen unos decretos, leyes a su antojo, que no están nunca por encima de ninguna ley, porque además me he informado, y que la están pisoteando, ¿no? Y se quedan tan anchos además,
porque yo hablo mucho con Diputación, lamentablemente, por desgracia tengo que, a veces llamo por temas de cuidados de ciertas personas, ¿no? Y vamos, encima como que tienen, vamos, están por encima del bien y del mal, ¿no? Cuando están actuando ilegalmente, eso por un lado. Sobre todo a la hora de cambiarles, cuando se les acaba el dinero, llevarles a las residencias que a ellos les da la gana, temporalmente, porque luego a los 3 meses los pueden retomar donde estaban, ¿no? O sea, un cachondeo, en una palabra. El tema de lo que tú has comentado de los contratos a 40 años con ciertas empresas, una vergüenza. Ahí se están pagando habitaciones vacías porque según ellos por ley hay que pagarlas aunque no estén llenas. Fíjate tú qué fracaso total, ¿no? Cuando tienen un montón de gente en listas de espera en sus casas, que no entiendo por qué no están llenas esas plazas públicas, que según ellos es que hay que llenar las plazas públicas, pues ya tenían que estar llenas. Eso lo dije yo también en Juntas Generales, se hicieron los orejas para no variar. Y luego otro tema también muy importante, han tenido la poca vergüenza de decirme recientemente que casi no hay dinero para las personas de grado 2. Grado 2, no, el que no es severo. Para empezar, para mí los ancianos, lo de los grados, bueno, me toca un poco la moral, ¿no? Porque no son ganado. Y para mí es tan importante un grado 2 severo como un grado 2 que no es tan severo. Y han llegado a decirme que casi no saben dónde meterlos, como que casi no tienen derecho, cuando eso es mentira, que la ley de dependencia dice que tienen absolutamente derecho el 2, el 3 y si me apuráis el 1, ¿eh? En fin, vergonzoso todo. Bueno, besterik? Ez. Bueno, honezkero amaitutzat emango ditugu jardunaldiak eta bueno, zaintza babesten eta babestuko taldetik eskerrik asko etortzeagaitik. Eskerrik asko a todos los ponentes por haber participado en las conferencias y bueno, espero que todos esperamos que os hayan gustado y eskerrik asko por participar. Ahora tenemos un pequeño lunch para que podamos seguir comentando las cosas que hemos dicho. Más adelante, todavía no sabemos cuándo, vamos a colgar también como las otras ocasiones. En la primera no pudimos grabar, tuvimos un fallo, pero en las otras 3, esta también, la de hoy también está grabada y luego pues ya pasaremos por internet los enlaces. Bueno, pues eskerrik asko, si queréis decir algo vosotros. Bueno, a ver, yo eso quería decir algo. Sí. Eskerrik asko, me están diciendo que se me ha olvidado. Eskerrik asko Alternativa por todos los esfuerzos que habéis hecho, porque a última hora hemos preparado las jornadas y por acogernos también siempre, que nos acogéis. Y bueno, pues también hay Cateneo, también, que nos ha dado la opción de poder hacer las jornadas ahí. Vale, eskerrik asko. No,